manera vamos a averiguar el cómo? Bueno, yo también vengo hace tiempo diciendo que el psicoanálisis tiene que ser estudiado, investigado, entendido en su práctica, en su aplicación, a partir de el trabajo con curas efectivamente acontecidas, cuando funcionan y cuando no funcionan, ¿eh? Con el material de los casos clínicos. Por eso yo vengo diciendo eso, que el psicoanálisis son los casos clínicos, no tal autor, o si entendimos correctamente a Lacan, o si entendimos lo que realmente quiere decir Freud. No, no, a nosotros nos interesa, digamos, extraer material científico, digamos, de validez científica de las curas efectivamente acontecidas, ¿eh? Yo pienso eso, y todo lo que hago es un esfuerzo como para generar interfaces de comunicación entre los analistas, o sea, interfaces de comunicación para los analistas suena muy conceptual, pero es eso, un seminario clínico, el laboratorio de casos, o una investigación, digamos, todo lo que hago todo el tiempo es generar espacios como para que los analistas compartan su material y que lo registren de una manera más o menos adecuada como para que puedan compartir sus distintas conjeturas respecto de ese caso, ¿no? El laboratorio de casos es eso, ¿no? Es un dispositivo en el cual los analistas vienen y comentan sus casos, y bueno, ahí pasan cosas con la pizarra, que es como un instrumento que yo introduzco como un elemento al psicoanálisis. La pizarra es el lugar en donde se pueden producir al menos el intercambio de ideas en función de un material, ¿no? Cosa que nos hace falta mucho, como para mejorar nuestra práctica, ¿no? Entonces, me la paso tratando de armar esos dispositivos. Y este seminario clínico es un dispositivo más en ese sentido. ¿Y por qué es un seminario clínico? Un seminario clínico es porque trabajas material clínico. Yo lo definiría así concretamente. Y entonces, lo que voy a hacer es, con un material clínico, tratar de abordar la pregunta con qué trabaja el analista y cómo. Decía, el laboratorio de casos, que viene funcionando ya hace 4 años, el seminario clínico y también la investigación, que es una de las cosas que a mí me gustan mucho y requieren mucha dedicación, y bueno, por suerte tengo una compañía de amigos que están ahí trabajando para tratar de circunscribir un concepto que es la concepto de síntoma primario de la enfermedad, en función de la construcción de la ensambladura de la enfermedad, ¿no? Que es una investigación que ya viene teniendo 3 años. Y bueno, ahora estamos en etapa de producción de material de viñetas, de unas viñetas que sean razonables como para poder conversar, ¿sí? Y pensar cómo es que funciona el psicoanálisis. Bueno, ¿con qué trabaja el psicoanálisis? Con el material que produce, ya dije. Pero ¿cuál es el material que produce? ¿Cómo consideramos un material? ¿Eh? Bueno, en esta conversación del laboratorio de casos, de la investigación, bla, 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 yo empecé a usar la pizarra para organizar mi material, ¿no? O sea, el material que tenía lo iba poniendo en pizarra, y entonces lo iba poniendo, esto es de acá, esto es de allá, y esto es de allá, así, ¿eh? Voy ordenando cajoncito por cajoncito, ¿no? Yo no soy muy ordenado, pero sí sé que se puede ordenar haciendo eso, ¿no? Así, teniendo cajoncitos es mucho más fácil ordenar, ¿no? Entonces, fui poniendo algunos cajoncitos que son herencia de Freud, Lacan y toda la tradición de psicoanálisis en relación a la transferencia, y armé un cajoncito que se llama ocurrencia transferencial, OT. Luego
Hay otro cajoncito, que es un cajoncito que ustedes ya conocen, que se llama síntoma, y después otro que había perdido un poco de vigencia, que se llama agencia representante de pulsión, ARP. Y con esos tres cajoncitos armé esto, que es el modo en que esos cajoncitos se relacionan entre sí. O sea, la ocurrencia transferencial es este lugar en donde yo pongo las cosas, por ejemplo, que pasan con el analista o que se pueden referir a la escena del análisis, pero son cosas que pasan que no son cualquier cosa, algo ocurre en la transferencia, OT, ocurrencia transferencial. Ahí pongo eso, en la pizarra después pongo los síntomas abajo, y después acá la agencia representante de pulsión, ¿no? Bueno, mucho que decir. A partir de eso, en principio empezaría con la lectura de lo inconsciente, ¿no? Para hablar de la agencia representante de pulsión. El representante representativo, ¿no? Inclusive rastrear por ahí la cuestión de la vinculación entre eso y el significante en Lacan. Digamos, no me voy a extender en eso para no volver esto una cosa muy oscura, pero en definitiva, la agencia representante de pulsión es lo que resulta a partir, la primera, a partir de la represión primaria, ¿no? En el momento en que se produce eso. Bueno, ocurrencia transferencial, síntoma y agencia representante de pulsión, es el modo en que yo empecé a organizar sin querer, así en la pizarra, los fenómenos que iba escuchando en el laboratorio de casos. Y entonces, en la ocurrencia transferencial, digo yo, es el lugar en donde se produce el material que nosotros usamos para producir el análisis. O sea, volvemos a la pregunta, ¿con qué trabaja el psicoanálisis? Bueno, yo pienso que trabaja con lo que ocurre en la transferencia. Ocurrencias transferenciales van balizando el trabajo analítico. Eso es lo que fui pensando. Entonces, lo que empezó siendo un cajoncito empezó a tener una densidad nocional, conceptual más interesante. Sobre todo porque se articula en ese esquema, digamos, ¿no? Que es como un esquema bulldozer, así, una matriz de datos para tomar la realidad, digamos, y articularlo conceptualmente, con lo que nosotros tenemos de teoría. Una matriz de datos. Bueno, entonces, la OT se transformó en una unidad de análisis de la investigación, ¿no? Bueno, voy a ilustrar la noción de OT, que es el modo en que yo entiendo el material, el modo que yo utilizo para agarrar una muestra de material, con un caso clínico, que es el caso Clara. Lo voy a leer ahora, y la idea es, después de leer eso, es poquito, son 2 hojitas, después de eso vamos a conversar acerca del material clínico para ir incorporando elementos como para poder contestarnos esa pregunta, con qué trabaja el analista y cómo produce su material.